Vladimir Putin sobornó a Donald Trump ofreciéndole a su familia y círculo cercano acciones en grandes empresas energéticas rusas. Y no solo eso. El presidente de Estados Unidos podría forzar a Ucrania en junio a hacer concesiones graves en negociaciones para obtener grandes acuerdos comerciales con la Federación Rusa. El Kremlin prometió a Estados Unidos oportunidades de inversión por hasta 12 billones de dólares a cambio del levantamiento de las sanciones. Y, según fuentes de la publicación The Economist, los parámetros de dicho acuerdo podrían haberse acordado de antemano, pero no se trata solo de acuerdos comerciales entre ambos países. Durante las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, el Kremlin ofreció a allegados de la familia del presidente de Estados Unidos, Donaldo, participaciones en activos energéticos rusos y cargos directivos a cambio de levantar sanciones estadounidenses. Personas cercanas a la Casa Blanca podrían involucrarse en proyectos de extracción de petróleo y gas en el Ártico, desarrollo de yacimientos de metales raros, creación de un centro de datos con energía nuclear y construcción de un túnel bajo el estrecho de Bering. En todos estos proyectos, las personas cercanas a Trump pueden obtener su parte si logran que Ucrania capitule. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar este episodio, les pido que se suscriban al canal, den like y escriban cualquier comentario. Si creen que nuestro trabajo es importante, pueden apoyar este canal con una donación o suscribiéndose mediante los enlaces en la descripción. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. The Economist afirmó que Estados Unidos realiza 2 negociaciones paralelas para acabar con la guerra en Ucrania. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia generaron varias propuestas, pero no lograron acordar sobre territorio ni garantías de seguridad. Mientras tanto, representantes del Kremlin y la Casa Blanca discutían asuntos de negocios. Vladimir Zelensky, según inteligencia ucraniana, dice que Rusia ofreció a Estados Unidos acuerdos de 12 billones de dólares para levantar sanciones. Aquí están las fuentes del Economist. En la Casa Blanca creen que el paquete entre Estados Unidos y Rusia ya está acordado. En Europa preocupa que el presidente Donald Trump para junio obligue a Ucrania a ceder ante el Kremlin a cambio de dinero. A continuación, una cita. La estrategia de Vladimir Putin se centra en la promesa de enriquecimiento. Según ha sabido la publicación The Economist, antes de la reunión del presidente ruso con Donald Trump en agosto, se preparó una nota para el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia explicando cómo venderle a Donald Trump el mayor acuerdo. Desde abril pasado, Kirill Dmitriev, director del Fondo Estatal ruso, se reunió al menos 9 veces con Steven Witkoff, enviado especial de Trump. Personas cercanas a la familia de Trump están negociando la adquisición de participaciones en activos energéticos rusos. A Estados Unidos le ofrecieron acuerdos sobre petróleo y gas ártico, minas de tierras raras, un centro de datos con energía nuclear y un túnel bajo el estrecho de Bering. Rusia sufre por los bajos precios del petróleo y el endurecimiento de las sanciones. El presidente de Estados Unidos quiere obtener resultados antes de las elecciones intermedias en noviembre. Pero debo señalar de inmediato que la suma de 12 billones de dólares es claramente una exageración. Y aquí el economista escribe que las riquezas disponibles representan solo una pequeña parte de lo que promociona el Kremlin. Pero China ya está superando a Estados Unidos en la lucha por estos premios. El economista señala que las empresas estadounidenses podrían volver al mercado ruso tras el fin de sanciones, pero solo con ventas muy limitadas. Las empresas occidentales ya ganaban menos en Rusia que en Italia antes de la guerra a gran escala. Según las estimaciones de la Bolsa de Valores de Kenia, en 2021, la ganancia anual total de 1.500 empresas extranjeras que operaban en ese momento en Rusia fue de solo 18.000 millones de dólares con ingresos de alrededor de 300.000 millones. Por eso, lo que más preocupa a los enviados de Donald Trump es la posibilidad potencial de participar en megaproyectos capaces de transformar los mercados mundiales de productos básicos. En el documento del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia se describe una cita sobre el tesoro de recursos árticos y del norte que una decena de fondos soberanos y privados de Estados Unidos y otros países hostiles se lanzarán a explotar.
Todos ganarán mucho dinero, por lo que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump podrían recibir premios Nobel. Y aquí es donde se revela toda la grandeza de la Rusia sin lavar. La mayoría de los yacimientos petroleros rusos son antiguos y están significativamente agotados. Para sostener la producción, Rusia requiere gran inversión extranjera, tecnología, mano de obra y capital. Esto podría contribuir, por ejemplo, a una revolución del esquisto en Siberia Occidental. La parte ártica de Rusia también tiene un gran potencial no explotado de petróleo y gas. Con inversiones suficientes y un precio del petróleo de $100 por barril, la región podría producir casi 50.000 millones de barriles. Un punto clave de estas ambiciones es el proyecto Vostok, realizado por la principal energética rusa Rosneft. Se requerirán 15 nuevas ciudades, 3 aeropuertos y 3.500 kilómetros de líneas eléctricas, con un costo estimado de miles de millones de dólares. Además, se estima que en el extremo norte de Rusia hay 29 millones de toneladas de elementos de tierras raras, lo que equivale a 74 años de producción mundial. Rusia explora el valle de Angaray-Yenisei para su desarrollo. Centro de procesamiento en Siberia, valuado en 9.000 millones de dólares y dirigido por Sergei Shoigu. Rusia confía en que una nueva línea eléctrica, zona económica, infraestructura y beneficios fiscales le permitan elevar su participación en la producción mundial de tierras raras del 1.3% al 10% en 2030. Esto también puede incluir los elementos de tierras raras pesados, que son los más escasos y valiosos. Y Trump necesita estos elementos para dejar de depender de los chinos. Pero para hacer estos proyectos, los rusos salvajes no tienen dinero, tecnología ni, lo más importante, cerebro. Por eso Moscú decidió, como antes quienes estudiaron o vivieron en la Unión Soviética lo saben. Moscú decidió sobornar a Donald Trump y básicamente intentar desarrollar su extracción utilizando el dinero y la tecnología del odiado Occidente. Y ahora Putin está tratando de sobornar personalmente a Donald Trump con todo esto. El Kremlin supuestamente ofrecería acciones de grandes empresas a cercanos de Donald Trump si Estados Unidos ayuda a explotar estos yacimientos. Pero levantar las sanciones de la economía rusa no es una tarea sencilla. En general, los países occidentales han impuesto casi 23.000 sanciones contra Rusia en los últimos años. Algunas pueden levantarse, pero eliminar muchas otras, como las sanciones a la mayoría de los bancos y proyectos energéticos, requerirá consultar al Congreso, donde hay muchos que apoyan una postura dura contra Rusia. Actualmente, los agentes de los servicios de inteligencia y los diplomáticos creen que Europa será extremadamente reacia a levantar sus propias sanciones. La historia muestra que la incertidumbre, aún tras levantar sanciones, alejará a las corporaciones transnacionales de la Rusia descuidada. Para que quede claro, muy pocas empresas regresaron a Irán después, por ejemplo, de la suspensión de las sanciones clave en 2016. A pesar de que los gobiernos estadounidense y europeo exigieron a las empresas que regresaran de manera segura, y así sucesivamente. No volvieron y, como vemos, tenían razón, pero hay más. Antes de la guerra, las empresas extranjeras en Rusia ya enfrentaban castigos y persecución política. Ahora la situación es más complicada. Y a continuación citaré a The Economist. Un acuerdo de paz que deje a Ucrania débil motivará a Vladimir Putin a invadir de nuevo. Esto implicará la vuelta de sanciones, control de capitales y el dominio del sector militar industrial sobre otros sectores económicos. Las empresas occidentales regresarán al inicio o estarán peor. Otra dificultad es que muchos nichos que dejaron empresas occidentales en 2022 ya fueron ocupados por firmas de Asia, Turquía y otras regiones en 2024. China aportó el 57% de las importaciones rusas frente al 23% previo a la guerra. Rusia recibe muchas importaciones paralelas de productos occidentales revendidos ilegalmente desde el Golfo Pérsico o China, lo que debilita a los nuevos vendedores en ciencia y tecnología. El gobierno ruso aboga por una mayor autonomía, no por la apertura. Por lo tanto, parece que cerrar un megacuerdo será extremadamente difícil, pero eso no significa que no se estén llevando a cabo negociaciones. No.
Personas cercanas a la Casa Blanca pueden lograr acuerdos lucrativos. Una fuente de la Casa Blanca indicó que el equipo de Trump ya habló con enviados del Kremlin sobre puestos en los consejos de empresas rusas. Además, se está discutiendo activamente cómo exactamente hacer un control ficticio de los estadounidenses sobre grandes proyectos en caso de que Europa se niegue a liberar fondos. Para concluir, citaré a un economista. Si la Casa Blanca cae en la trampa, Estados Unidos esperará en vano un beneficio, pues los costos políticos aumentarán. Los halcones del Congreso se horrorizarían si una Rusia abierta recompensara a sus aliados, especialmente a China. El crecimiento del comercio, finanzas e inversiones permitió que la economía rusa se recuperara y preparara para la siguiente guerra. Cualquier presidente que se preocupe por los intereses de Estados Unidos miraría la oferta de Putin de $12 billones con atención y la rechazaría. Putin. Al final de este episodio quiero recomendar algo a la audiencia masculina de mi canal. Muchos ya descansaron tras el 14 de febrero, pero aún falta el 8 de marzo, así que prepárense. A menudo, los hombres vemos la sorpresa o regalo para una mujer como una decisión política, pensando en objetivos, presupuesto, logística y KPI. Esperamos que la mujer muestre mucha emoción, y si solo dice gracias nos sorprende. Si me esforcé tanto, ¿dónde está esa emoción? Vi un video de una psicóloga que explica por qué nuestros esfuerzos empeoran las cosas y cómo hacerlo mejor. Si no quieren que el 8 de marzo sea otra jornada sin resultados, vean este análisis. Para mí, como alguien a quien le importa que sus esfuerzos realmente generen una respuesta genuina y no solo una cortesía, me resultó súper útil ver este análisis. Dejo el enlace al video en la descripción y en el comentario fijado. Les recomiendo verlo, solo toma 10 minutos. Así la celebración está salvada. Y por cierto, a la audiencia femenina también le va a resultar interesante verlo. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, suscríbanse a mi canal de Telegram, Pechi News. El enlace está en la descripción. Denle like y activen la campanita. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, todos los enlaces también están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.